de que el día de hoy recibí una llamada, bueno, hubo un intento de llamada anónima a mi celular el día de hoy. Y como tengo la aplicación de Truecaller, que es identificador de llamadas, pues me apareció la llamada identificada con el nombre, con un nombre ya colocado, una anotación. Como ustedes saben que en el Truecaller, yo les recomiendo mucho esa aplicación. La gente que tiene Truecaller y ha sentido de repente que hay acoso por spam, por llamadas telefónicas de publicidad de bancos y por gente inadecuada, estafadores y cosas así. Entonces la gente reporta el número de teléfono a Truecaller y queda guardado el nombre y hasta comentarios de la gente de lo que dicen de este número de teléfono, de cualquier número de teléfono que les haya identificado. Pues casualmente me identificó uno y me apareció con el nombre de espía de Mercelaya. En el grupo de política compartí el número de la persona y la foto de perfil de la persona para que se den cuenta que hay gente del gobierno que anda intentando pues indagar sobre cada uno de nosotros. Lo que comentamos, ¿verdad? Y tenemos la actitud de normalmente analizar la situación del gobierno. Yo simplemente les comento esto para que tomen en consideración la siguiente crítica, que primero, que es lamentable ver que se llega hasta ese nivel, porque realmente uno sabía que en el gobierno de Juan Orlando, además de call centers, también había mucho espionaje sobre los actores políticos, ¿verdad? Hubo filtración de llamadas constantemente. Es decir, se violó el derecho de la privacidad de muchísimos ciudadanos porque hubo intervenciones a Undutel, a varias telefonías. Desde la época de Emil Zelaya hasta ahorita ha habido una violación a la privacidad extrema en este país. Como la última llamada de teléfono que también le filtraron a Beatriz Valle, ¿verdad? Que realmente es interesante porque se revelaron muchos detalles del plan del gobierno de Xiomara. Eh, lo primero que se me viene a mí, primero es que hemos perdido la privacidad. Y segundo, pues que es lamentable, es muy triste, ¿verdad? Y habla mucho del nivel de cobardía de tener que andar vigilando lo que alguien opina, ¿verdad? Es tanto el miedo que le tienen a la opinión pública que tienen que andar vigilando la vida privada de los que opinan. No pueden bancarse o aprender a soportar la opinión, la libre expresión del pensamiento. Se dicen que son libertarios o son liberales o son libres, pero se oponen a la libre expresión del pensamiento. Nosotros tuvimos a varios gobernantes que lucharon contra sistemas que oprimían esa libertad, esa autonomía del pensar. Y los hijos de este liberalismo, que son el Partido de Libertad de Refundación y el Partido Liberal, a veces han hecho mal uso de la ley y de las tecnologías para andar vigilando a ciudadanos contra toda la libertad, contra todo el derecho a libertad. Es lamentable porque realmente dice lo asustados que están. Yo lo que percibo cuando andan ahí espiando a la gente es que están asustados. Tienen miedo de lo que pueda haber detrás de plan, ¿verdad? Por lo menos yo soy de los que piensa que de mí no tienen que temer mucho, porque yo soy un hombre de paz, soy un hombre que trato de ser lo más sensato posible, aunque cuando tengo que decir las cosas con la verdad lo digo. Eh, pero llama mucho la atención y da mucha pena ajena ver a un gobierno como el nuestro, como el anterior y este, que juega mucho con el derecho a la libertad de las personas. Eh, pero bueno, en el gobierno de Juan Orlando también recibí una amenaza, ¿verdad? Hubo alguien que me llamó de los activistas del partido amenazándome prácticamente a muerte porque me prometió pistola, prometió que saliera a la calle, pues vino a la entrada de mi casa, ¿verdad? A amedrentar supuestamente con pistola. Yo solo llamé a la policía, 911, y llamé a la policía, vengan a vigilar por aquí que hay alguien que está amenazando, ¿verdad? Ah, seguramente andaba borracho. Yo soy de lo que suele perdonar la insolencia de la gente que a veces no tiene control de sus emociones. Eh, pero realmente da mucha pena ajena que se llegue a ese nivel de fanatismo en los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda. Deja clara la inmadurez de muchas personas que no están preparados para estar en política, no están preparados para estar ahí. Pero bueno, siguiendo con el contenido de la clase, pues veamos un poquito qué pasó después de la época federal. Pues así quedó el Centroamérica después de la federación. Así quedaron repartidos los países centroamericanos. Y de hecho, el pedacito de Guatemala, que se ve que agarra un poquito de México,
Si se fijan, el mapa de Guatemala es un poquito más grande. Ahí había tres departamentos que que van a querer mantener su autonomía. Cuando normalmente uno piensa en los países centroamericanos, uno piensa en los cinco países: Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. Pero me creerían si les digo que hubo un sexto país y no fue ni Belice y tampoco fue Panamá, que hay un sexto país centroamericano que ni siquiera fue considerado entre las cinco estrellas de la bandera nuestra, porque solamente duró 2 años, solamente duró 2 añitos. Ese país, ¿cuál es el sexto país que existió en la época federal? Que por un momento quiso estar ahí como independiente de la federación, pero que prácticamente perteneció a Centroamérica. Pues son estos tres departamentos que les digo que están ubicados todavía en Guatemala, ¿verdad? Que formaron el país llamado País de los Altos, que solamente funcionó de 1838 a 1840 y tuvo su propia bandera, ¿verdad? Esta es la región a la que nos referimos, parte de Chiapas, parte de Guatemala, ¿verdad? Con los departamentos de Quetzaltenango, de Sololá y de Totonicapán, que quisieron mantener la independencia de ellos como un solo país, con su propia bandera y escudo. La bandera era una imitación de la bandera de Francia, ¿verdad? Y dentro del escudo, la bandera de la federación. Tenían el volcán, el quetzal, el cedro y la aljaba, era como símbolos de este lugar y del país de los Altos. Al final terminaron uniéndose a Guatemala, ¿verdad? Una parte se fue para Chiapas y otra parte quedó prácticamente para Guatemala. ¿Cómo dijo que se llamaba Lee? Ahí Disculpe. está el nombre en pantalla, el país de los Altos. País de los Ah, ok. Altos. Además, claramente Belice, que no fue parte nunca de la federación porque era colonia de Britania, de Inglaterra, ¿verdad? Era colonia de la corona. Solo mantuvo esa hegemonía Britania o Inglaterra o Reino Unido desde 1871 hasta el 64. Luego comienzan diríamos, las pequeñas batallitas, ¿verdad? De independencia. Incluso hay un intento de parte de Inglaterra de entrar a Honduras para poder mantener el control sobre Belice. Querían entrar en Honduras, poner un campamento, luego pasar por todo Guatemala, subir a Belice para dominar desde tierra y no marítimamente prácticamente a Belice. Pero se van a meter a problemas con Honduras. Ya hablaremos un poquito más adelante de esa guerra entre Inglaterra y Honduras. Esta es la moneda de la Honduras británica, se le llamaba a Belice en aquel momento. Después cambió el nombre de Belice. Y después pasamos de la época de la federación, pues pasamos a una época bastante prolongada de gobiernos difíciles, ¿verdad? Una etapa de inestabilidad política bastante grande llamada la época de la anarquía, que muchos todavía la consideran parte de la época federal. De hecho, si ustedes buscan en una buena cantidad de libros, aparece con el nombre de época federal, de 1823 a 1876, algunos incluso hasta 1880. Sin embargo, también es una época de anarquía, porque claramente no hubo control, hubo guerras a cada rato. Para que tengan en cuenta el nivel de esta inestabilidad política, hubo solamente en este lapso de cerca de 50 años, hubo 86 gobiernos, hubo 150 rebeliones y 12 guerras civiles. Entonces, claramente era un descontrol total. Solo imagínense, en menos de 50 años, 86 presidentes diferentes. Eso implica realmente un grado de inmadurez de parte de la política y un afán de poder tremendo de ciertas familias y ciertos personajes que vamos a ver a continuación. Así que hablemos de estos personajes. Primero, del segundo presidente constitucional, que es Coronado Chávez. Solo va a estar 2 años al frente del país. Nace el 8 de noviembre del 1807. Era hijo de una indígena llamada María Mercedes Chávez. Por tanto, era un hombre de condición pobre. No estudió en academia, no se formó. Era carpintero y participó de las Fuerzas Armadas. Entró al ejército militar sin haber sido formado siquiera, sin preparación militar. Entonces, básicamente es un hombre más de armas que de formación. Un hombre de batalla, de trabajo. ¿Verdad? Y aún así llegó a ser presidente. Fue ministro general del Estado primero, ¿verdad? Llegó a ser presidente sin estudios académicos en 1845 y lo más grande que hizo en su gobierno fue apoyar la Academia del Padre Reyes, la Academia Literaria de Tegucigalpa, que originalmente ese no era el nombre. Originalmente el Padre Reyes, con gente de clase alta de aquel momento y gente también clase media alta, eh, formó una especie de club llamada
la Academia del Genio Emprendedor y del Buen Gusto. Esa academia, ¿verdad? Va a ser apoyada tanto por el gobierno de Coronado de Chávez como también por el gobierno de Juan Lindo. Que de hecho, cuando llega Juan Lindo al poder, esta academia del Padre Reyes se eleva a la categoría de academia literaria y después a categoría de universidad, ¿verdad? La famosa primera universidad de Tegucigalpa. Entonces, hablemos también un poquito de Juan Nepomuceno Fernández Lindo y Zelaya, es el tercer presidente constitucional de 1847 a 1852. Fue presidente provisional primero, luego temía al expansionismo europeo, por lo que mantuvo una postura de unión parecida a la de Morazán. Intentó reconstruir la federación, quiso mantener el control, por lo cual también modifica la constitución para poder hacerse reelegir, redacta la ley civil y militar y, como digo, elevó a la categoría de academia literaria y categoría después a universidad a la Academia Literaria de Tegucigalpa. Estableció el periodo presidencial de 4 años con el derecho de reelegirse 4 años más si era necesario, porque claramente el país podía declarar a alguien buen servidor del Estado. Quiero al respecto de esto decir también que en Honduras todavía sigue este ambiente de querer llevar el periodo presidencial no a 4 sino a 8 años. De hecho, en el gobierno de Xiomara, ese es uno de los planes. Y yo creo que, sinceramente, se lo digo sinceramente, creo que hay que dar ese paso. Que en vez de que estemos con golpe de Estado a cada rato porque quieren modificar la constitución, mejor sigamos igual que Estados Unidos, donde se le permite al presidente participar máximo por 2 contiendas electorales, así como hizo Barack Obama, que estuvo un periodo presidencial, luego se fue a candidatura y otra vez presidente nuevamente. 2 años, o prácticamente 2 periodos presidenciales estuvo de gobernante. Pero al tener que ir a ese periodo, él en su discurso de prácticamente donde aclara un poquito el tema del afán de la gente que lo quería seguir viendo de presidente, él dice, yo soy un hombre respetuoso de la ley, lo dijo Barack Obama. Soy un hombre respetuoso de la ley. El gobierno me eligió para 4 años y 4 años más y solamente 4 años más. Yo no me voy a quedar más en el poder, ¿verdad? Vamos a ir a elecciones y van a haber otro candidato. Pero yo ya cumplí y tengo que ser obediente a lo que se manda en la ley del país. Entonces, básicamente, él está consciente de que con 8 años bastó para poder servir a su país y más que suficiente, no tiene por qué servir más. Tiene que dar paso a la democracia. Lo que pudo haber hecho, lo tenía que haber hecho en 8 años. Si no lo logró en 8 años, no lo va a hacer en 16. Es que en 8 años es más que suficiente para poder solidificar bien el gobierno, establecer bien correctamente las leyes y promover todo el plan que quieran promover. Y el problema que tenemos en Honduras es que al no haber reelección, durante el primer año que vimos aquí con Xiomara, pasaban 6 meses y todavía ni siquiera había elegido a los ministros de su gabinete. 6 meses esperando a los ministros de su gabinete. O sea que el primer año prácticamente se le fue solo en intentar organizar el gabinete de gobierno. El segundo año se le fue en viajecitos, visitas y conocer un poquito de la región. Ahorita en el tercer año, que estamos a punto de terminar el segundo año, vamos a tercero y creo que va a seguir en lo mismo. Van a quizá a partir del próximo año a empezar a gestionar la supuesta refundación. Quizá eso veamos en el próximo año. Si son astutos y lo van a intentar hacer, lo van a comenzar el próximo año. Y tendremos 2 años prácticamente de líos legales por el tema de querer mover la Asamblea Constituyente. Ese es el paso para poder hacer una modificación total de la Constitución. Eso va a traer líos legales tremendos y líos entre bancadas tremendas. Pero como digo, el plan de gobierno nunca lo van a ejecutar correctamente. No vamos a seguir esperando proyectos, ¿verdad? Porque no tienen planificado nada. Están prácticamente sobre la marcha, arreglando las cosas, ¿verdad? Diferente a un hombre como Nayib Bukele, que estaba tan bien planificado, que a las primeras semanas de gobierno ya empezó proyectos. Tenía la capacidad de que todo el mundo lo vio, que en Twitter de repente decía a alguien que le dijo, mire presidente, se nos cayó el puente de tal comunidad, le decían por Twitter, y el presidente rápidamente etiquetaba por Twitter, a alguien le decía, muévase a arreglar ese puente, para mañana tiene que estar comenzado el proyecto, hay que hacerle puente a esa comunidad. O sea, así de preparado estaba, que ya sabía a quién darle la dirección y comenzar a trabajar por el país. Esa es la diferencia entre alguien que planifica su gobierno y aquel que tiene que esperar durante los 4 años para empezar a organizarse. Entonces, necesitamos, por la misma inmadurez del político hondureño, necesitamos los 8 años. Tal vez en 8 años logran hacer algo. Aunque también ya tuvimos la experiencia con Orlando, donde de las cosas que se hicieron, ya veremos más adelante, muchas fueron más bien en detrimento del beneficio público.
En vez de ayudar al país, más bien dejaron endeudadísimo al país. Entonces, es una cuestión bien tremenda que también uno duda, ¿verdad? Que si en 8 años pueden llegar a hacer algo. Pero creo que hay que aprender de Estados Unidos en cierta manera y poner los 8 años, a ver qué logran hacer en 8 años. Aunque eso nos lleve a sufrir un régimen tan largo, ¿verdad? Que ese es el temor de muchos, que no queremos tener a gente quizás dictatorial gobernando el país tanto tiempo. 8 años es demasiado sufrimiento, ¿verdad? Demasiado empobrecimiento además. Pero quizás se apague el espíritu de esta revolución constante que quieren estar cambiando la constitución a cada rato, que es lo que hay que estar evitando. Además, restaurar el fuerte San Cristóbal, ¿verdad? Que comenzó en 1863. Lo va a terminar este fuerte José María Medina y dejó el poder en Cabañas al final. Este del fuerte San Cristóbal, actualmente pues ahí está enterrado, ¿verdad? José María Medina. Esta es una fotografía un poquito más viejita del fuerte. Y esta es la tumba de Juan Lindo. Perdón, de José María Medina dije. Sí, no, de Juan Lindo, la tumba de Juan Lindo. Ahí está enterrado él. Bien, como ya mencionamos un poquito la Academia Literaria de Tegucigalpa y la Academia de Genio Emprendedor, pues es importante hablar un poquito del Padre Reyes. Como él no es presidente, pues pero hay que meterlo en esta época porque estamos cercanos a su gestión. Eh, Nace el 11 de junio, día considerado Día del Estudiante, por todo el trabajo educativo que realizó en este país. Esta es la escultura que está en la casa mater de la UNA. El Padre Reyes es un hombre bien formado, es un hombre, se puede decir, admirado por incluso personajes contemporáneos a él. Ramón Rosa, por ejemplo, hizo una biografía sobre el Padre Reyes bastante bonita. Ya leeremos una pequeña descripción que hace Ramón Rosa sobre la actitud y temperamento del Padre Reyes, para que veamos también cómo realmente era él. Es el fundador de la Academia o Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, que luego Juan Lindo, como digo, elevó a categoría universitaria. Fue el fundador de la primera biblioteca, es durante el gobierno de Francisco Morazán, ¿verdad? Que él empieza a hacer esta gestión de la biblioteca, porque Morazán trajo la primera imprenta y le va a encargar al padre Reyes la primera imprenta que va a estar ubicada en esta academia. La academia originalmente estaba en el antiguo convento franciscano llamado San Diego de Alcalá, que después, por popularidad, la gente olvidó el nombre de San Diego de Alcalá y le terminaron llamando convento franciscano o convento de San Francisco, que es el convento que está en Tegucigalpa, está como a 2 cuadras de la catedral. Eh, Luego, este convento se convertiría prácticamente en la sede de la Academia del Padre Reyes. Luego, ahí quedó también la Academia Literaria. Luego, cuando la transforman en Universidad de Tegucigalpa, trasladan esta universidad a la iglesia de la Merced, donde estaba el otro convento, pero que era de los padres mercedarios, el convento de la Merced, que es en la iglesia que está a la par del Congreso Nacional. Ahí estuvo funcionando. Fue recolector y divulgador de textos académicos como lecciones elementales de física. Es un sacerdote a favor de los derechos de la mujer y escritor también poético de grandes pastorelas como La adoración a los Reyes Magos, Noemí, Nicole, Elisa, Selva, Rubén y Albano, Olimpia y Floro, además de poeta, escritor en eventos públicos, como por ejemplo los poemas políticos de Honduras a la independencia y octavas a los diputados del Congreso Nacional Constituyente. Vean qué época en la que había antes, cómo un hombre como él escribía para los padres de la patria, haciéndole honores a los señores diputados que se ganaban el respeto de la gente. Antes los políticos eran otro nivel, ¿verdad? Hoy se ha convertido en un zafarrancho, ese Congreso Nacional, ¿verdad? En un jardín de niños, porque realmente hay poca madurez política de estos que están en las diferentes bancadas, además de que hay mucha corrupción y mafia, ¿verdad? Por eso hoy ya nadie les hace poemas, nadie les dedica palabras bonitas. Ahora son más bien son las palabras soeces las que realmente dedican al Congreso Nacional, porque realmente no se han ganado el respeto de la gente por estar jugando con las leyes. Y el irrespeto a la ley es el principal problema que tenemos en este país. Este es el ex convento franciscano, después reconstruido en 1730 hasta 1750, aunque el edificio se donó ahí por el año 1579. Cuando se funda la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa en ese año, ¿verdad? Los religiosos empiezan a levantar templos por todos lados. Especialmente en Tegucigalpa, pues estaba el templo del San Miguel, el Dolores, y también el Calvario.
esas tres iglesias principales. Pero también habían hombres bienhechores de la iglesia, como el señor Cristóbal Gutiérrez, Cristóbal Rodríguez, que en el año 1590, ¿verdad? Había regalado esta casita colonial, se la regaló a la iglesia, ¿verdad? Y ahí donde fundaron el convento de los padres franciscanos, que le pusieron el nombre de convento de San Diego de Alcalá, que es el nombre que aparece. Así lo nombra el historiador Aguilar y también Castillo, de Patricia Castillo, en su obra de 2007. Entonces, es claro que después de esto, este convento se convertiría, después de academia y de ser universidad, pasó a ser considerado una casa de instrucción en la época de Francisco Morazán. Morazán prácticamente le va a expropiar este bien a la iglesia y lo va a convertir en una casa de instrucción, ¿verdad? Esta es una foto de 1890 del mismo convento. Pueden ver destruida la fachada, probablemente por balazos, ¿verdad? Porque se ve que hay demasiados agujeros. Eso es fruto quizás de balaceadas que se daban en las guerras civiles de aquí de Honduras. Ahí está la fachada, ahí un poquito más moderna la foto de Honduras Tips, ¿verdad? Después, como les digo, fue confiscado por Morazán en 1829. La convierte en una casa de instrucción pública o centro de instrucción pública, porque como ahí estuvo la imprenta, aprovechaba para ahí imprimir también los diferentes catecismos o fascículos de geografía, aritmética, gramática castellana, gramática latina, de moral, ¿verdad? Que también seguía a cargo del padre Trinidad Reyes, ¿verdad? Así que después de ser este centro de instrucción, pues ahí sí pasa a ser universidad. Luego de ser universidad se pasa la universidad a la Merced. Luego de esto, este convento se convierte en cuartel, lo convierten en el cuartel San Francisco y después de cuartel hoy en día es museo de las Fuerzas Armadas. Es decir, que hoy en día ahí hay un museo militar, ¿verdad? Donde pueden ir a ver armamentos, incluso ahí hay dentro un helicóptero, ¿verdad? Hay un helicóptero y también una metralleta de artillería. Esta es la famosa iglesia de la Merced que les digo, a donde se trasladaría la Universidad de Tegucigalpa, ¿verdad? Prácticamente 5 años más tarde, el padre Reyes, prácticamente junto con otras personalidades, después de fundar este convento, lo van a mover al convento mercedario, que ahí donde pasó a llamarse Academia Literaria. Ahí funcionó la Universidad de Tegucigalpa, que luego sería nombrada Universidad Nacional de Honduras y después pasaría a la ciudad universitaria como Universidad Autónoma. Hasta en la época de la Junta Militar, es cuando se le nombra ya, se le da la autonomía, ¿verdad? A la Universidad Autónoma de Honduras. Aquí aparece un poquito el traslado, ¿verdad? De 1847 la Cámara Legislativa traslada la academia al edificio San Franciscano, presidiendo el acto Juan Lindo. Se supone que para ese momento quien hace el discurso de apertura de la primera universidad, cuando se funda la primera Universidad Nacional de Honduras, el que da el discurso de apertura es Ramón Rosa. De hecho, el discurso es bien bonito. Tuve la oportunidad de leerlo cuando estudié yo. Prácticamente hizo un repaso sobre el papel de la formación y la educación, hizo un recordatorio de los grandes filósofos también que en la historia incentivaron la educación del pueblo, la Academia de Platón, ¿verdad? Todos los filósofos medievales y las escuelas, y también los filósofos de la época ilustrada, ¿verdad? Que también se afanaban por el tema de la educación del pueblo. En 1869 se transforma obviamente en un lugar más apropiado el convento de la Merced. Ese convento de la Merced después se convertiría primero en la Galería Nacional de Arte, ¿verdad? Ahí estuvo una galería anteriormente, no sé si todavía persistirá en Tegucigalpa, tengo 10 de no ir, la gente que sea de Tegucigalpa, que me confirme si sigue siendo galería o museo hoy en día o ya lo cerraron. Porque conociendo cómo ha sido la política en estos últimos tiempos, a saber si ya quitaron hasta ese centro cultural. Quiero mostrarles un poquito las fotografías de este convento. Así está hoy en día, ¿verdad? Ahí estaba la fotografía cuando era la Galería Nacional de Arte. Al frente de este lugar hubo una especie de parquecito, ¿verdad? Un parquecito con dos bustos de dos próceres. Estaba el busto del José Trinidad Cabañas y estaba el busto del Padre Reyes. Entiendo que todavía está el de Cabañas. No recuerdo si está todavía el del Padre Reyes. No recuerdo si está todavía ahí. Pero aquí hay alguna fotografía de este edificio cercano a la casa presidencial de 1883, la casa en la que estuvo Marco Aurelio Soto. Esta es la primera casa presidencial de Tegucigalpa. Así que la famosa casa presidencial antigua, que tiene el escudo en la fachada y cúpula, esa no es la primera casa presidencial. La primera casa presidencial es la que estuvo exactamente donde está hoy en día
el Congreso Nacional de la República. Es decir, este edificio de la Iglesia de la Merced y de la Galería de Arte colinda con el Congreso hoy en día. Pues ahí estuvo un edificio de 2 pisos que era prácticamente el Palacio del Ejecutivo y Legislativo. Ahí funcionó tanto el Congreso como la Casa de la Presidencia, ¿verdad? Eran 2 pisos. Luego, por curiosidad, pues no le he dedicado tiempo a mejorar la edición de esto, pero yo quería ver todo el panorama, como una foto panorámica de esta situación, como más o menos hacer el intento de unir estas 3 imágenes, para ver cómo habría sido en aquel momento esa fachada, ese parque, ¿verdad? Y a la vez la iglesia junto con la casa presidencial. Pues intentando hacer un poquitito ahí medio de edición, diríamos, como decimos popularmente y coloquialmente, pañusa, pues me quedó así. Así es más o menos la forma que tendría el parquecito de la casa presidencial con la primera universidad y la iglesia de la Merced de aquel momento, ¿verdad? Ahí se puede ver que en la parte del parque central, quiero a aumentar el tamaño, en este lado, aquí está en medio, la escultura del padre de José Trinidad Cabañas, y allá al fondo también está otro busto que es del padre Reyes. De hecho, intenté buscar fotografías un poquito diferentes y logré encontrar esas fotos donde aparece el busto del padre Reyes, pero como que hubo un tiempo en que le dieron la vuelta a las esculturas. Primero estaban viendo hacia el lado de la calle, después pusieron a cada escultura a verse una frente a la otra, ¿verdad? Le dieron vuelta en un tiempo, cuando restauraron ese parquecito, quitaron todas las plantas y solo echaron plancha de cemento. Entonces, como les digo, pues se convirtió en la famosa cuartel militar de San Francisco, como se le llamó, a partir de 1880, ¿verdad? Intentando obviamente dar un lugar para instrucción también de fuerza pública. Eso fue durante el gobierno también de la Constitución Liberal, en la época de Marco Aurelio Soto. Así está hoy en día ese cuartel como museo militar, con ese tipo de helicópteros, ¿verdad? Y hablemos un poquito para ir finalizando el Padre Reyes. Veamos esta descripción tan bonita que nos escribe Ramón Rosa. Ramón Rosa, y después les enseño el rostro real del Padre Reyes. Porque esta fotografía que ustedes ven aquí, que muestra el grabado del rostro del Padre Reyes, no, esta no es la cara real del Padre Reyes. No sé, es decir, no está ni siquiera fiel, no tan fiel al rostro original del Padre Reyes. Intentaron hacer un retrato a partir de la cara de la hermana del prócer, por lo cual la descripción que se hace que hace de Ramón Rosa, del rostro de Padre Reyes, con respecto a este grabado, pues no coincide en gran medida. Algunos que otro detalle tal vez se logra ver la comisura, la nariz un poco irregular, la ceja un poquito hacia el frente, algunas cuestiones y el pelo un poco canoso. No tan exageradamente canoso, pero sí un poco canoso. Veamos esta descripción que aparece en la obra, en la revista Medallón, donde aparece Ramón Rosa, él es el que hace la redacción de esta descripción física y también del temperamento del padre Reyes. Con paciencia les pido que pongan mucha atención. El padre Reyes era de mediana estatura. Su cuerpo robusto y la morbidez y suaves contornos de sus formas revelaban a la simple vista la virginidad de su organismo y de su alma. Como era un hombre célibe, ¿verdad? Su cabeza casi siempre inclinada, tal vez por el peso agobiador de las ideas, era grande, bien formada, cabeza escultural. Su frente no era espaciosa, o sea que no era una frente tan grande como se ve aquí. Esa es la primera falta de coincidencia. Pero su frente marcada, dice, por protuberancias, decían al hombre de ciencia que era la frente de un pensador. Sus cejas eran pobladísimas, mientras que las que vemos aquí son muy delgadas, ¿verdad? Ya van a ver que era más secudo. Y debido a una perenne contracción nerviosa del entrecejo, parecían como una prolongada línea negra. O sea que realmente en la ceja la tenía siempre así como para abajo, ¿verdad? Con saliente la parte de la forma cóncava de los ojos saliente, ¿verdad? Y con las cejas tan gruesas que casi parecían una sola. Interrumpida por pequeñísimos copos de nieve del invierno de la vida, que se llama canas, es decir, tenía un poco de canas en la parte de la cabeza. Sus ojos eran saltones, como si quisieran estar listos para recoger mucha luz, pero carecían de belleza en la forma, porque los ojos de Padre Reyes eran un poquito caídos, como un poco achinados y caídos. Eh, pero su dulce mirada hacía transparente el fondo de la infinita ternura que encerraba su alma. Su nariz era irregular, modelada por el tipo de raza mestiza
es decir, era un hombre con mezcla racial y era de piel trigueña, no era blanco, era trigueño. Sus labios eran gruesos y salientes, particularmente el labio inferior. Aquí no se nota que el labio inferior sea tan saliente, a mí se ve como chiquito el labio inferior, pero es un labio grande el que él tiene. Se notaba, dice, una que otra comisura, ¿verdad? En los lados, es decir, esa parte del labio como caído, que se le ven los agujeritos de los lados, se le nota. En raro contraste, las líneas de la boca de Juan, el piadoso evangelista. Ora jugueteaba en sus labios la picante sonrisa del epigrama, porque su forma de boca, aunque estuviese serio, parecía casi como que estuviera un poco sonriendo. Ora la dulce sonrisa expresiva de la mansedumbre, de la benevolencia cristiana para todos sus hermanos los hombres. Tales facciones resultaban en el fondo de su color trigueño, palidecido por las vigilias del estudio o por las meditaciones y los éxtasis de la oración. Ramón Rosa. Qué hermosa descripción que hace del Padre Reyes en esta situación. Pues ahora creo que va a quedar claro que coincide esta descripción del rostro con la fotografía que en el centenario de la muerte de Padre Reyes se publica una copia de esta descripción de Ramón Rosa y la biografía de Ramón Rosa, más la foto original del Padre Reyes. Es esta foto. No la pueden ver todavía. Esta foto. Eres el Padre Presbítero José Trinidad Reyes. Voy a acercarlo para los que nunca han visto al Padre Reyes, que lo conozcan bien. Miren las cejas, bien prominentes. Miren la nariz irregular, como ancha de aquí, delgada de en medio y vuelve a ser ancha en la punta. Sus labios gruesos, labios prominentes de abajo, saliente. El pelo un poco como un cogope de nieve, es decir, un poco canoso, ¿verdad? Sus comisuras se notan casi como intentando sonreír, ¿verdad? Y sus ojos, como dice, pues no eran hermosos, por la forma quizá diríamos, irregular de sus ojos, ¿verdad? Pero con ojos saltones. Eso sí, se nota que son grandes ojos, a pesar de estar un poco caídos con el párpado. Ese es el verdadero foto del Padre Reyes. En un momento me preguntaron, Lick, pero ¿cómo le tomaron foto al Padre Reyes? Pues ahí está, miren, fundador de la Universidad de Honduras. Es la fotografía que se publicó en esta obra llamada Biografía del Padre Reyes, de Ramón Rosa, ¿verdad? Es una copia del año 1955. Y la lógica es que, bueno, sí se pudo haber tomado la foto del Padre Reyes, porque estamos en la época del 1850 más o menos, ¿verdad? La imagen es de la biografía de Ramón Rosa. La primera cámara fotográfica es de 1850. El padre Reyes murió en el 55 y la primera cámara fotográfica del mundo es de 1839, ¿verdad? Es decir, ya había bastante avance en la cámara fotográfica. Ya para 1850, ¿verdad? Era una foto común y corriente. O sea, era este tipo de cámaras que sacaban una especie de luzazo que se quemaba el fusible, ¿verdad? Y para sacar la luz que hacía resplandecer. Era esa cámara que aparecían en el Chavo del Ocho, ¿verdad? Esas cámaras viejitas que parecían acordeones. Claramente sí había cámaras en ese momento. Bien, salimos del Padre Reyes. ¿Alguna pregunta al respecto? Para hablar del siguiente personaje. Mencionamos a José Trinidad Cabañas. Entra también como parte de la historia hondureña, llamado el soldado ilustre de la patria. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Cualquier duda que tengan, por si quieren tomarle captura también a la... Bueno, en todo caso, en el video estará y en la diapositiva también estará esta fotografía, por si la quieren tener también. Yo quisiera ver si tal vez con la inteligencia artificial o con Photoshop logramos arreglar esta foto para tenerla un poquito más clara, ¿verdad? Aunque sí se mira muy bonita también, histórica, se ve bien. Quizá robarle un poquito el color histórico le quita formalidad también al hecho. Bien, una pregunta prosigue. José Trinidad Cabañas, llamado, como dije, el soldado ilustre de la patria, porque era un hombre bien formado, no era un soldado de pura guerra, fue fiel a las fuerzas de Morazán, luchó durante la época de independencia. Miren lo que la inteligencia artificial me arrojó cuando le pedí que me rejuveneciera ese rostro. Le di la pintura que está al lado y le pedí que me hiciera una foto de ese personaje más joven y me lanzó esta imagen un poquito un poco cercana, que estaba demasiado cejas, ¿verdad? Demasiado cejas y la nariz demasiado gruesa, es un poquito más delgada hacia el frente y quizá un poco aguileña, ¿verdad? Pero cercana, por lo menos, al menos en el peinado se parece un poquito, y fuera más joven. Pues José Trinidad Cabañas, ¿verdad? Nació el 9 de junio de 1805 en Tegucigalpa.
En aquel entonces era el reino de Guatemala, perteneciente al Imperio Español. Inició su carrera militar muy temprano, ¿verdad? Se destacó por valentía y habilidades tácticas. Por eso llegó a ser incluso encargado durante la guerra de Morazán, ¿verdad? Un soldado como bien fiel en la guerra de independencia de Centroamérica, tanto en el lado de Honduras como en el lado de El Salvador. José Trinidad Cabañas al final fue el cuarto presidente constitucional de este país, ¿verdad? Desde 1852 a 1855. Su gobierno se va a centrar en fortalecer la independencia y la soberanía del país. También intentó levantar un poquito el progreso de la nación, tratando de crear el primer ferrocarril en Honduras. Sin embargo, después de hacer la evaluación, diríamos, económica, pues no favorecía el proyecto. Ya veremos por qué detuvo al final el proyecto de la construcción del ferrocarril. Una frase dedicada a él: no se trata de fundar la república de algunos, sino la república de todos. Sobre el tema del ferrocarril y las reformas educativas, pues realmente él intenta hacer el proyecto, pero como les digo, era un proyecto demasiado ambicioso. Querían construir prácticamente la línea del ferrocarril desde perdón, desde Omoa hasta Mapala. Era un proyecto bastante grande, ¿verdad? Este ferrocarril habría beneficiado económicamente a Honduras tremendamente, pero en el momento en que hacen la evaluación, diríamos, infraestructural, técnica y económica, pues de alguna manera vio que aunque era un buen intento para meter a Honduras en el sistema capitalista internacional, era un problema que ponía en peligro obviamente la soberanía nacional. Es decir, era demasiado costoso, ¿verdad? Muy elevado el precio para hacer este proyecto. Y la única manera de poder hacerlo era mediante préstamos. Razón por la cual él vio que si sacaban préstamos a organismos como Inglaterra, ¿verdad? O Estados Unidos, terminaría enajenando prácticamente la soberanía nacional, cosa a la cual no estaba dispuesto. Así que por eso detuvo el proyecto, ¿verdad? Y no se logró construir. eh, Hasta que Honduras quizá pudiese tener el dinero suficiente para poder llegar a hacerlo. Miren qué valentía la del hombre, ¿verdad? Porque realmente es un hombre que piensa más en el tema de la libertad y soberanía que en el hecho de empezar a quedar prácticamente subordinados a una política económica internacional. Hubo un periodista que lo conoció llamado Efraín George Skier y que escribe una biografía sobre Cabañas. Veamos la pequeña descripción que él nos regala en la página 462 de su biografía de Cabañas. eh, ¿Cómo lo describe? Dice que es un hombre de estatura pequeña, de color pálido, de un semblante singular, apacible y de modales suaves, benévolos y casi femeniles. Con todo allí, bajo aquel exterior modesto y recogido, hay un espíritu que ninguna calamidad puede batir, ni oposición alguna sojuzgar. En otros países adelantados hubiera adquirido por sus aptitudes y sus nobles cualidades un nombre distinguido entre aquellos que el mundo se deleita en honrar. Yo creo que fue algo profético porque realmente pasó. Lo que tanto de Esquier opinaba sobre que Cabañas en algún momento, si fuera de un país desarrollado, lo habrían considerado un prócer, pues realmente se convirtió en un prócer. Y realmente merece ser reconocido como tal. Porque además se puede ver como uno de estos políticos que quisieron hacer el bien al país, pero que al igual que a Morazán, siempre tuvo oposición que le hacen todo un complot. De hecho, a Cabañas le van a dar golpe de Estado. Veamos cómo sucedió ese evento con Cabañas. Obligado a dejar el poder. Prácticamente había fuerzas conservadoras. En el caso de Cabañas era de pensamiento liberal. Él quería mantener la federación igual que Morazán. Era fiel a esos ideales. Se oponía el presidente Rafael Carrera, que es el que siempre mantuvo aquí como el control en Guatemala y quería meter en las manos en Honduras, y se propuso a derrocarlo del poder. Entonces en ese momento logra meter a la fuerza a ayudantes de Guatemala con también gente conservadora de Honduras para poder quitarle el poder a Cabañas. Le dan golpe de Estado después de obligarlo a renunciar en la batalla de 1855. Cabañas no se quedó con las manos cruzadas. Intentó buscar ayuda de cualquier manera. En aquel momento, en este territorio centroamericano, andaba un pirata, un filibustero, que es el que ven en la fotografía en color blanco y negro, que es William Walker. William Walker era un periodista y se dedicaba a la parte de transporte y de comercio en Estados Unidos y se dedicó a ser un filibustero, es decir, aquellos que andaban buscando robar barcos, ¿verdad? Y quedarse con el botín. De hecho, la palabra filibustero se dice que etimológicamente viene de una mala pronunciación de filibustière. Filibustière en francés
que esa palabra tiene un equivalente en inglés, que es freebooter. Freebooter es aquel que anda detrás del buttery, es decir, del buttery, perdón, del botín. Entonces, los freebootering son aquellos que andan intentando liberar botines o robar botines, mejor dicho, para quedarse con ellos. Prácticamente el equivalente a los piratas. Pues anda William Walker por este territorio, ahí por las islas de la Bahía y las costas de Nicaragua, y Cabañas intenta buscar ayuda con él. Y no solamente con él, sino también con el presidente mismo de Nicaragua, con Patricio Rivas. Sin embargo, aún con esa situación no logra volver al poder. Ya era demasiado tarde, ¿verdad? En su lugar, con la ayuda de Rafael Carrera, ponen a un conservador, a alguien del pensamiento conservador, que es José Santos Guardiola. Es decir, Guardiola llegó prácticamente por medio de golpe del Estado a quedarse con el poder de Cabañas. Al final, Cabañas le toca que irse para el lado de Salvador. Allá terminó como ministro y gobernador civil y militar. Y después volvió a Honduras a trabajar en la parte de las aduanas. Regresa a Comayagua en 1867, ¿verdad? Para quedar como intendente de aduana durante el gobierno de José María Medina. Prácticamente ese es el final de Cabañas, ¿verdad? Un hombre que quiso hacer las cosas bien, pero como siempre, ¿verdad? Las fuerzas conservadoras no lo dejaron estar, ¿verdad? Casi siempre ha sido la misma jugada, ¿verdad? De quitar a aquel presidente de corte liberal para poner a uno conservador, o incluso para poner a un militar al poder, como lo veremos más adelante. Sobre el tema de la escultura de Cabañas, él murió en el 8 de enero de 1871 y se dice que el presidente Marco Aurelio Soto mandó poner a la par de la casa presidencial, frente a la iglesia de la Merced, esta escultura, ¿verdad? Que todavía sigue en pie ahí en el centro de Tegucigalpa. Es un busto de mármol, ¿verdad? Inaugurado el 30 de noviembre de 1871 en honor a Cabañas. Así que esa es la última apariencia que pudo haber tenido ya antes de morir. Por eso es que es la imagen más popular que se ha puesto en los billetes, aunque no siempre ha sido la primera imagen que estuvo en el billete. En el billete de 10 lempiras, primero estuvo el primo, creo que era, primo o hermano de Marco Aurelio Soto, ¿verdad? Que es Santo Soto Rosales. eh, él estuvo encargado de las famosas ministro de Hacienda y también estuvo en la mina de San Juancito, así que él estuvo un tiempo en el billete de Honduras, en el billete de 10. Pero claramente no tiene el recorrido histórico ni tampoco el nivel de prócer que tuvo Cabañas. Por eso lo van a llegar a cambiar, ¿verdad? Que va a ser este primer billete de 1951, donde aparece la imagen parecida a la del busto que se le manda a hacer a Cabañas. Pero hubo otros billetes posteriores con otras imágenes también basándose en grabados que habían y fotografías que habían, bueno, imágenes que habían de pinturas de Cabañas, como esta de 1960, ¿verdad? Con el Banco Central de Honduras en la parte trasera, el de este también, que es un Cabañas un poquitito más joven, diríamos, del 1974, ¿verdad? Basado en este grabado de mucho antes, de 1800 en adelante. Esta imagen también igual basada en el retrato anterior y del 2004, que es la que más recordamos hasta el día de hoy, basado en este retrato de Cabañas. Nos quedamos con Cabañas con esta frase: quien es honrado se muestra como una persona recta y justa, que se guía por aquello considerado como correcto y adecuado a nivel social. Nos hace falta tanto tener convicción de esto. Aunque parece algo muy simple lo que él ha dicho, pero es que esa es la base del buen ciudadano, ¿verdad? En Honduras no logramos avanzar porque la gente de Honduras, no solamente los gobernantes, todos los ciudadanos hemos olvidado lo que es vivir con rectitud y con justicia. Somos buenos para pedir justicia, pero para darla somos muy malos. Somos muy malos, somos abusivos de repente. Se nos pasa obviamente la mano, ¿verdad? Sobre todo cuando hay poder en nuestras manos. Si no, vean lo que pasó ahorita en Santa Bárbara, ¿verdad? Cómo este policía le pega el tiro en la cabeza a un ciudadano, ¿verdad? Abusando de su poder y autoridad. No hay madurez en este país para la gente que tiene autoridad. La autoridad la ocupan para su propio beneficio o incluso para doblegar al hermano. Y eso no es lo que por lo menos había en la mente de hombres como Cabañas. Posterior a la época de Cabañas, pues como llegó José Santo Guardiola, se estaba dando un problema de carácter internacional. Estados Unidos e Inglaterra habían mantenido la hegemonía y control de la zona centroamericana y del Caribe.
Pero llegó un momento en que el gobierno de Honduras, junto con Guatemala y también en la parte de Nicaragua, empiezan a luchar contra esto. Entonces llega un momento en que los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, en aquel momento el presidente Fillmore y la reina Alejandrina Victoria, se nombran evidentemente abogados para que firmen un contrato, ¿verdad?, que beneficie a ambos gobiernos y que de alguna manera pues prohíba otra vez la hegemonía de Estados Unidos y de Inglaterra sobre este territorio. A este tratado se le llamó Clayton-Bolwer por el honor y nombre de los delegados de parte de cada uno de los gobiernos. John Middleton Clayton, que es el encargado del presidente Millard Fillmore, y por otro lado, Henry Bulwer, encargado por la reina Alejandrina Victoria, que es la reina de Inglaterra, madre de la reina Isabel, Isabel II. Bueno, del padre de la reina Isabel II. Y el tratado, aunque se puede leer todo, no he querido colocarlo todo, sino solamente aquel artículo especial que realmente vale la pena siempre recuperar, que es este fragmento que aparece siempre en el documento de 1850, donde llegan al acuerdo siguiente. Ni los Estados Unidos ni la Gran Bretaña podrán ocupar, fortificar, colonizar ni ejercer dominio sobre parte alguna de Centroamérica ni hacer uso de protectorado de ninguna clase. Es decir, se llega al acuerdo que ninguno de los dos va a tener hegemonía, se va a dar total libertad y de alguna manera empieza también la devolución de territorios a los gobiernos Honduras, de Guatemala y de Nicaragua. Eso es lo que comúnmente entran en este tratado centroamericano. En el caso de Honduras, pues claramente cuando Santo Guardiola en el gobierno se le regresan las islas de la bahía. No solamente las famosas tres islas que conocemos, sino también la otra, Barbareta y la otra que están por ahí, que son islas más pequeñas, pero que también son parte de las islas de la bahía. Eh, pero dentro del tratado que va a haber con Honduras, ese tratado, en vez de traer beneficio a Honduras, trajo una desgracia para el mismísimo José Santos Guardiola. Veamos a continuación a qué me refiero. Aparece en la obra de Rómulo E. Durón del año 1927, página 168, el fragmento del tratado. Veamos a José Santos Guardiola, quinto presidente de Honduras. Estuvo durante 2 periodos presidenciales gobernando. Era un presidente conservador, como hemos dicho. ¿Verdad? Durante su gobierno prácticamente los ingleses se habían apoderado de las islas de la bahía. Prácticamente le están exigiendo a Guardiola que recupere esas islas. ¿Verdad? Empiezan obviamente los intentos de recuperación de las costas y también de las islas de la bahía. Eso conlleva obviamente a un conflicto entre Honduras e Inglaterra. Al final se llega a un tratado también que se le va a llamar el Tratado White Cruz, que vamos a leer el día de mañana. Por ahora nos vamos a quedar aquí, comenzando con un poquito a hablar del presidente Santo Guardiola. Que pasen una feliz tarde, jóvenes. Recuerden firmar la asistencia al final, colocar su presente. No hay contraseña para la salida. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, Dime. ¿será que me puede poner la asistencia? Ahorita La te primera digo. asistencia es que tuve problemas al entrar. Pero la primera asistencia, ¿por qué no me dijiste al principio? Ni aquí en el chat no aparece nada. Ay, es que no Es quería que interrumpirla. tienen que decirme en Y el no le momento. puse Tienen que avisarme porque yo tengo que estar consciente en qué momento es. Porque si me están pidiendo arreglar esas asistencias después de los primeros 10 minutos, ya no es válido. Pero si en los primeros 10 minutos me sí, dicen, yo Rick, ayúdeme, yo le ayudo. sé. Sí, Bueno, quedará así sí, entonces. tienen que informarme a tiempo, porque si no, después queda la duda, ¿verdad? Tienen que comunicar. Bueno, O si no, por lo menos guardar la captura y mandarla al chat de WhatsApp para después yo, después de clase, quedarme ahí arreglando eso. También es una forma. sí, es que como le digo, se me fue el internet y no pude. Okay. Pues cuando pasa eso, igual tienen que mandar captura de pantalla de la pérdida de internet y yo les ayudo después, con todo gusto. Ok, gracias. Bien.